El PIB en el Asia crece al 6%, es al 8%, aquí nos equivocamos. Y Colombia en el mejor año, que es este, al 4%, pero ya vimos que los últimos 10 años fue el menos 5, 1.5%. Es decir, ¿cómo podemos competir? Si ellos crecen al 8 todos los años y nosotros decrecemos, ¿cómo vamos a competir? Para que la brecha no se abra más, tenemos que crecer por lo menos a la misma tasa. Y si queremos acortar terreno, deberíamos crecer por encima del 8. Aquí hicieron un seminario con unos sabios la semana pasada, antepasada, para decir si se puede crecer al 6, y la conclusión es que no se puede crecer ni siquiera al 6. Esto es como se desarrollan las empresas chinas. Por falta de tiempo pues voy a pasarlo, pero esta era una chiquita de módulos de memoria para sistemas informáticos, y hoy en día, fundada en el 87, ¿no? Tiene como 15 años esa empresa, no sé. Vende 2.400 millones de dólares. Esto es lo de los textiles. 75 millones, 80 millones de prendas estaban bloqueadas. Ya llegaron a un acuerdo. Pero eso es inevitable, es decir, los chinos se van a tomar el comercio de todas las cosas que ellos hacen más eficientes y más baratas en el mundo. Con Estados Unidos no han llegado a un acuerdo, ahí va a haber un conflicto. Ericsson planea invertir $1.000 millones, esto es del jueves de ayer, o del jueves pasado. Es decir, todo eso es impresionante. Ay, me quedé sin, ¿qué pasó? Ah, sí. ¿Me apaga la luz un minuto? Les voy a presentar una nota de televisión que refleja lo que estamos viviendo, seguramente ustedes la vieron. Es el tema de la industria del calzado en Colombia. ¿No? ¿Qué pasó? En esencia, el tema es que hoy en día en Colombia está amenazada la industria del calzado, la industria textil, la industria de globos plásticos. Ustedes lo están viendo, en los últimos 15 días yo tengo recortes de periódico, ahí están entrando en pánico muchas industrias en Colombia y están pidiendo todas salvaguardas. ¿Sí? Y el gobierno está empezando a poner salvaguardias. Pero para eso vinieron los chinos, a los 8 días estuvieron aquí los chinos, están en Bogotá en eso. ¿Hasta cuándo podemos poner salvaguardias y detener artificialmente puesto de trabajo por el contrabando proveniente de la China? Pasan las verdes y las maduras en la calle a la espera de que alguien les brinde una opción laboral. Muy temprano, Mario Fernández, de profesión zapatero, sale de su casa a cualquier esquina del barrio Restrepo a buscar trabajo. De un contrato satélite depende que su familia viva con algo de dignidad. Él hace parte de los 10.000 colombianos que perdieron su trabajo solo en este sector de Bogotá. Recuerda que vivió la bonanza del calzado hace 20 años. Le cuento que lo que yo me gano hoy en día me lo ganaba en 1980. Y es que en esos años la producción era importante. Yo me podía hacer con mi papá 100 pares diarios. Lo que es 8 docenas, 96 pares. Lamenta la realidad de los desempleados del sector del calzado afectados por la competencia china. Muchos de ellos toman un tintico, o 2, 3 tintos, 4 tintos, por ahí se la pagan tomando tinto. Arrinconado, su tío Hernando recuerda a cómo vendió su primer par de zapatos en los años 50. 200, así lo vendía yo al comercio. Y es que el lío actual es ese, como no hay trabajo, se paga cualquier precio al zapatero. En el mercado está valiendo hoy en día un par de zapatos 40 o 50 mil pesos. A uno le pagan por un par de zapatos, la hechura, 1.500 pesos. El TLC, al igual que la apertura de los años 90, ha generado gran susto en la industria del calzado. Pues prácticamente este año he trabajado 2 meses, pero en una parte 8 días, otro 15, otro, lo más que he durado es un mes en una parte. La pesadilla china tiene sus saldos. En los últimos 18 meses se han perdido 90.000 empleos directos, es decir, el 40% que genera la industria. En lo corrido del año, 200 empresas cerraron sus puertas y entre enero y abril de 2005 entraron al país más de 7 millones de pares de zapatos chinos a $1 en promedio.
Con esos números, ni Mario ni los cientos de artistas del calzado podrán salir del problema. Seguirán a la deriva, esperando desde sus ciclas, casi rompiéndose el cuero, que algún fortuito aviso les mejore el día. Es un problema social grave. Pero y hay pares de zapatos chinos que están importando a Colombia desde 50 centavos de dólar el par, ¿no? Estaban las exportaciones de Colombia a China y estaban las importaciones de China a Colombia. ¿Cómo crecen? Ya China creo que son 900 millones de dólares el año pasado, pasó de 90 a 900 en 3 años. Y eso no es nada para lo que viene. Esto es todo el tema de las salvaguardias, pero eso indefinidamente no se puede. Esto es las consultas. Aquí está el secretario del Partido Comunista de la provincia de Shandong, es el que está aquí liderando la misión. No es el presidente, es Santo Domingo, Ardila, Sarmiento, no, el gato antioqueño, no, es el presidente del Partido Comunista. Y quieren invertir, ¿no? Fabricar electrodomésticos, etc. Obviamente, no solo son textiles, ¿sí? Son muchas cosas. Electrodomésticos, mire cómo crece. Esto es comparativo. Todo crece de una manera impresionante. Las importaciones de calzado chino. En este año van 7 millones de pares de zapatos. Hasta ahora. Falta la temporada de diciembre. Esto es una publicación que hicieron los importadores de calzado, muy interesante porque abarca el otro lado de los que no se oponen a los tratados y al comercio. ¿Cierto? Entonces dice, pues no lo voy a leer todo, no hay tiempo, pero ellos dicen que hay protección suficiente en el caso del calzado, que hay unos precios mínimos oficiales. Es que el problema es que un par de zapatos chinos vale 50 centavos de dólar. Cumple todas las normas. Entonces, hay precios mínimos. El precio mínimo tiene que arrancar en 50 centavos de dólar si es realista, porque es que es verdad que se pueden comprar zapatos por 50 centavos de dólar. Hay un 20% de arancel, hay prohibición de tránsito aduanero. Sí, ellos dicen otra cara de la moneda. Comunicado de los importadores de calzado de China a la opinión pública. Hay dos caras de la moneda, eso es así. Los consumidores, los del barrio Restrepo de Bogotá, obviamente, se están muriendo de hambre, pero los consumidores están beneficiando. Que ese es el tema de la apertura y de los tratados y del comercio internacional. El gran beneficiado de todo siempre es el consumidor. Aquí lo dice, la aplicación de medidas de salvaguardia desconoce los derechos del consumidor colombiano, que por este proteccionismo ultranza se ve privado de tener acceso a precios razonables a un artículo de primera necesidad. Esto es verdad. Las medidas de salvaguardia no son una buena política para proteger a los productores nacionales, sino un excelente factor para hacer mucho más atractivo el contrabando y la subfacturación. Todo eso es así. No creemos que las importaciones son la causa de la crisis, yo estoy de acuerdo, es un tema de productividad. Pero esto es válido para 100 sectores de la economía colombiana. Empecemos por el azúcar, ¿cierto? Por decir algo, que está protegida con bandas de precios y unos porcentajes altos, etcétera. El Valle del Cauca, la economía del Valle del Cauca el azúcar es muy importante. Bueno, ya tercera parte, vamos a terminar. ¿Existe una fórmula mágica? Porque este problema todos los días será peor, eso sí, póngale la firma. Yo creo que lo único que nos salva a nosotros es esto, una alianza del Estado y la sociedad civil. La sociedad civil somos nosotros. Somos los empresarios y el resto de la sociedad civil, los ciudadanos. Aquí no hay nada más, en mi opinión. Sociedad civil son los guerrilleros, son los narcotraficantes, son los delincuentes, son los que no pagan impuestos, son los que trabajamos y pagamos impuestos, todos.
En este país, para que este país pueda soportar la hipercompetencia, lo decía uno de los conferencistas esta mañana, en que vivimos, tenemos que cambiar totalmente los paradigmas. En primer lugar, mi opinión es que en primer lugar el problema más grave que nosotros tenemos es un problema mental, actitudinal. Somos ultraconservadores, amantes del status quo, enemigos de los cambios. Los chinos hicieron 2 revoluciones en 50 años. Tienen la mente abierta totalmente. Nosotros aquí defendemos a ultranza el status quo, el estado de las cosas. Por defender el estado de las cosas nos estamos muriendo como país, porque el mundo cambió y nosotros no cambiamos. Entonces este país necesita una alianza. Aquí todo el mundo, los sindicalistas tienen que entrar en esta alianza. Todo el mundo. Alguien tiene que liderar esto, en mi opinión, para el largo plazo. Yo pienso que la ANDI podría ser un líder de este tipo de cosas. Las cortes, el Congreso, todo el mundo tiene que cambiar. El Estado y la sociedad civil. Si nosotros no cambiamos, hacemos un gran pacto nacional de largo plazo, nosotros no vamos a sobrevivir. Vamos a pasar de ser una colonia de los Estados Unidos a ser una colonia china. Simple. Pero cada vez más pobres. Colombia, en los últimos 10 años, la línea de pobreza, es decir, hoy día hay 52% de la población colombiana debajo de la línea de pobreza y 20% por debajo de la línea de indigencia. Eso es peor que hace 10 años. Nielsen, esos son datos del DANE. Nielsen dice que en los últimos 10 años la pobreza en Colombia pasó del 65 al 70% de la población. Si nosotros no cambiamos de actitud, pero eso es todos nosotros, cada uno de ustedes, y cada una de nuestras empresas, y cada una de nuestras comunidades, y cada uno de nuestros colegios, y nuestras universidades, y nuestros municipios, y los concejales, todo el mundo. Si no, pero existe una manera de defenderse. Yo creo que es esta. Sí existe. Es tener la competitividad sistémica. La competitividad es sistémica. No sirve de nada que cada una de las empresas colombinas, Nacional de Chocolate, súper competitivas. ¿Y si el país no es competitivo? ¿Y si tenemos tabla de fletes? Tenemos que pagar los fletes artificiales más grandes del mundo. ¿Y si el ministro tiene prohibida la importación de tractocamiones nuevos y tenemos que seguir usando los mismos tractocamiones viejos, ineficientes? ¿Cómo? ¿De qué le sirve a Colombia Nacional de Chocolates o a cualquiera de nuestra empresa ser la mejor? De nada. Y si el Valle del Cauca no es competitivo como región, etcétera, etcétera, la ciudad de Cali, etcétera. Si Cali es el desastre que tenemos. No sirve. La competitividad es sistémica. Es la sociedad civil, los empresarios somos una parte muy importante de la sociedad civil y el Estado. Y si el Estado no cambia, porque el Estado no, nosotros tenemos una crisis fiscal que si no se ataca, vamos a tener un colapso en 2 o 3 años muy grande. El Estado no cambia. Este año el gasto público está más disparado que nunca, porque pues hay elecciones, ¿no? La competitividad sistémica se compone de la competitividad del país y la productividad micro, que es la nuestra. Brevemente, la competitividad país. El Estado. El presidente Gaviria estuvo en una conferencia sobre China e India hace 3 semanas. La abrió el presidente Gaviria y él dijo, un gran discurso solo económico, no habló sino de economía, dijo, después de haber visitado todos los países de América Latina como presidente de la OEA, he llegado a una conclusión. El tema no es de modelos económicos, el tema es de buen gobierno. Cualquier modelo económico sirve si el gobierno es bueno. Y eso nos lo muestra China, un régimen comunista. Buen gobierno, buen funcionamiento del Estado. Pues no hay tiempo, pero les digo que si no arreglamos el tema fiscal en 2 o 3 años, más revaluación, empiezan a subir las tasas de interés, más impuestos. Gran parte de los problemas macro que estamos viviendo está aquí, en el déficit fiscal. Inversión, la inversión es nula en Colombia, en infraestructura.
uno de los conferencistas nos decía que si pasáramos del 2 al 6% de inversión en infraestructura, que es lo que tiene Corea, nuestro PIB podría saltar 4 veces. Nos lo dijeron ayer. Aquí no hay inversión en infraestructura. En lo social, menos. Tema de la justicia, por decir algo, para no hablar de los otros. Es deplorable en el país. Pero igual, educación, que es lo que nos puede sacar. Hay maneras de romper círculos viciosos. Hoy en día está claro que la educación es el factor de largo plazo más importante para sacarnos del subdesarrollo. Pero la educación en Colombia es una vergüenza. Se ha aumentado la cobertura, pero la calidad ha decrecido. FECODE tiene que cambiar. Los maestros defienden sus privilegios, no aceptan sistemas de evaluación, hacen huelga porque no quieren que los evalúen, etcétera, no aceptan los concursos de los maestros. Todo el mundo tiene que cambiar en este país si queremos que esto funcione. Estabilidad jurídica. No podemos vivir con la inestabilidad jurídica que hay. El tema de la regulación en Colombia es insoportable, son 100.000 normas todos los días nuevas. Y el país necesita una democracia plena. No hay una democracia plena, en lo económico y en lo político. Estos son los coeficientes de desigualdad. El problema más grave en Colombia ni siquiera es la pobreza, es la desigualdad. Ustedes vieron la relación entre un obrero chino y el presidente de la compañía, es solo 4 veces más el ingreso. En Europa es parecido también. Pero aquí el problema es la brecha. Los pobres son muy pobres y de ahí para arriba, todos ustedes son riquísimos, les quiero decir, y somos riquísimos. Al lado de indigente, un desplazado, un pobre, un desempleado. Las brechas, con lo que nosotros nos gastamos en una ida al supermercado, ellos podrían vivir todo el año. El problema más grave de Colombia, y lo refleja el índice Gini, es la desigualdad. Colombia es el 11º país más desigual del mundo. ¿Y cuáles son los mejores que nosotros? Estos. Namibia, los peores, perdón. Solo Namibia, Lesoto, Botsuana, Sierra Leona, República Centroafricana, Eswazilandia, todos estos son de África, estos 6. Guatemala, Brasil, Paraguay y Sudáfrica son más desiguales que Colombia. Todos los demás del mundo hay más igualdad. Y es el problema más grave que hay en Colombia, social, la desigualdad. Y el problema más grave de ese problema más grave es que a los colombianos que podemos hacer algo no nos interesa ni nos importa. Somos indiferentes. Pero eso se nos devuelve. Tenemos que cambiar la actitud, tenemos que entender qué es lo que está pasando aquí y actuar para que el país cambie y mejore. Esto es un proverbio chino muy valioso. Esto lo dice el Banco Mundial. Tenemos que triplicar el gasto en infraestructura. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé. Pero hay que arreglar el déficit fiscal para poder hacer eso. Este es el tema de nosotros, de la sociedad civil. Ya voy a terminar y les agradezco la paciencia. Tenemos que empezar por cumplir la ley. ¿Cuántos de nosotros cumplimos al 100% la ley en todos sus aspectos? La ilegalidad, la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia, eso está destruyendo el país. Pero todo empieza en el incumplimiento de la ley, desde lo más pequeño. Hay que pagar los impuestos. Alguien lo dijo de los conferencistas internacionales, que la prosperidad de los países nace de pagar impuestos. Hay que tener disciplina social. Ahora les voy a mostrar una foto. Todos los colombianos tienen una gran dosis de indisciplina social. Estamos acabando con el país con nuestra indisciplina. Uno va en su carro, se encuentra un tipo en una bicicleta en contravía, yo le pongo las luces y me menta la madre. Y no le importa, y si va un tipo loco atravesado, lo aplasta, lo mata, le estrella la bicicleta porque va en contravía, no importa. Y tenemos que ser buenos ciudadanos, eso se olvidó aquí, eso fue el legado de Bolívar. Bolívar nos dijo, quiero que me recuerden en su lecho de muerte. ¿Cómo quiere que lo recuerden Bolívar? Como el buen ciudadano. Clarísimo. Tenemos que tener actitud de cambio, ya hablé de eso, es decir,
Somos los godos, regodos de los recontragodos. No queremos cambiar en nada. Y tenemos que tener patriotismo. Somos apátridas. El país no nos importa. Creemos que sí, pero no. Usamos manillas, pero rompemos todas las normas. No pagamos impuestos, etcétera, etcétera. No hay patriotismo. Quisiéramos al país, actuaríamos diferente. Les quiero mostrar brevemente 2 ejemplos. Estos son frases tomadas de la realidad de unos deportistas que nos dan ejemplo de patriotismo. Cuando gano una carrera, solo pienso en mí. Gano y sé que me van a colocar una medalla. Cuando gano una carrera, solo pienso en mí. Gano y sé que me van a colocar una medalla. Pero al final, cuando me subo en el podio, sé que lo que llevo en el pecho es a un país entero. ¡Colombia! ¡Colombia, la muñeca campeón mundial! Cuando un equipo gana una medalla, siente patria. Si la mitad de los colombianos se sintieran tan orgullosos de ser colombianos como nos sentimos nosotros, Colombia sería un país muy diferente. ¡La muñeca campeón mundial! Esos jóvenes patinadores, yo no les voy a hablar de eso, pero son campeones mundiales 3 años seguidos en el mundo. Le ganan a Corea, China, Francia, Estados Unidos, Italia, Nueva Zelanda, todas las grandes potencias. El patinaje tiene una cosa muy buena, y es que no es un deporte muy difundido porque es un deporte nuevo. Entonces no están sino los países que están más desarrollados en deporte. Ahí no hay relleno. Y nosotros le ganamos a todos los países más desarrollados del mundo. 3 años seguidos siendo campeón mundial es la selección colombiana, no es una persona. Allí hay una gran dosis de actitud de cambio, de apertura mental, de patriotismo. Los sacrificios es un deporte muy duro. Los sacrificios de los muchachos para ejercer su deporte nos dan ejemplo. Y esas frases que están en los comerciales son frases ciertas que ellos dijeron, nosotros las recogimos, hicimos un comercial con ellas. ¿Cuál es el rol de los empresarios aquí? Reinvertir, modernizar, liderar. No voy a hablar, no hay tiempo, pero sí sabemos que el mejor estilo de liderazgo es el ejemplo. El volumen está muy alto. Se lidera con el ejemplo. Y el ejemplo es ser buenos ciudadanos, Y los empresarios, ustedes son empresarios. Todo el que participe en una empresa privada es un empresario. Tenemos que mirarnos como empresarios. Los dueños de las empresas nos morimos, la empresa queda ahí. ¿Quién vive de la empresa y quién es la empresa? La gente que está ahí. Todos somos empresarios. Los empresarios debemos ser la élite de la sociedad civil. Por eso yo he querido dar esta charla para decirle esto a ustedes. El país no lo pueden manejar los camioneros. Qué pena, no quiero ser peyorativo, pero cuando hay paro de camioneros, el país lo manejan los camioneros, ¿o no? Ponen las condiciones, eso lo sabemos todos los que estamos aquí sentados. El país lo manejan los camioneros, amenazan y ponen el paro cuando quieren y arrodillan el país. El país no lo puede manejar los camioneros, no están preparados para eso. Nosotros estudiamos en la universidad, en los mejores colegios, viajamos, sabemos inglés, usamos las herramientas más modernas de tecnología e informática. Los empresarios tenemos que tener un papel activo para liderar en la sociedad. No podemos estar encerrados solamente en nuestras oficinas y en nuestras empresas. Tenemos que ser motores de cambio social, porque la sociedad nos ha privilegiado. Y finalmente, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Los políticos que tenemos lo van a hacer, los sindicalistas que tenemos lo van a hacer, la guerrilla lo va a hacer, los narcotraficantes lo van a hacer, los paramilitares lo van a hacer, los pobres indigentes y los desplazados lo van a hacer. Quédense con esa reflexión. Y tenemos que liderar con el ejemplo.
y modernizar y reinvertir, hacer empresas productivas, pero liderar a la sociedad. La productividad micro, no hay tiempo, pero el tema nuestro para la sociedad y para nuestra organización es de actitudes y de valores. Nosotros tenemos que construir nuestras organizaciones alrededor de eso. ¿Qué genera la productividad micro, la de nuestras empresas? Una mente abierta, mejora continua, sentido de la urgencia. Los chinos tienen sentido, nosotros no, los chinos tienen todo esto y nosotros tenemos poco de esto. Esa es la comparación, ese es el problema. Sentido de la urgencia. Nosotros aquí creemos que tenemos todo el tiempo del mundo para arreglar el país, para arreglar la empresa, y mientras tanto ya vemos lo que pasa en China. La búsqueda de la excelencia, somos de una mediocridad absoluta, la mediocridad nos mata y connivimos con la mediocridad, la prohijamos. Tenemos que ser de clase mundial, tenemos que ser tan buenos o mejores como el que hace el mismo cargo de nosotros en la empresa mejor del mundo. No tiene vuelta. O somos de clase mundial y las empresas son de clase mundial o no sobrevivimos. Eso es clarísimo. Y tener mentalidad colectiva. Ellos nos ganan, saben trabajar en equipo. Nosotros somos muy buenos trabajando individualmente, pero los asiáticos, ya termino, el comercial, perdón. No. Los asiáticos trabajando en equipo son infinitos. 2 chinos son mejores que 2 colombianos trabajando en equipo. Ellos tienen un tema cultural, de valores y de concepción colectiva de la vida que les ayuda mucho. Nosotros hemos abandonado la vida espiritual. Estos muchachos tienen actitud, tienen patriotismo. Pero tienen actitud. Y tienen trabajo colectivo. Colombia gana tantas medallas en patinaje porque el entrenador Elías del Valle, que es un gran entrenador, se lo quieren llevar todos los años, lo quieren llevar para todas partes y le ofrecen, nosotros tenemos que poner más plata para que Elías se quede aquí. Pero Elías organiza la carrera y dice, usted remata, usted se sacrifica y todos cumplen. Y nadie chista, y trabajan en equipo, y todos ganan al final. Y entonces unas ganan una prueba, las otras la otra, él distribuye eso. Trabaja en equipo, espectacular. El ejemplo del patinaje es espectacular como deporte, cómo se trabaja en equipo. Necesitamos esto. Muchos de los conferencistas lo dijeron, el señor de la CAF lo dijo esta mañana, uno de ellos, la corrupción. Indiferentes, prohijamos la corrupción. El sector privado es el mayor generador de corrupción. Somos los que proponemos la corrupción. Tenemos que tener, en las empresas, igual. En la empresa nuestra, desde hace 2 años que nos certificamos BASC, que obliga a la prueba del polígrafo, yo decidí que le hacíamos de ahora en adelante la prueba del polígrafo a todo el mundo porque quiero que la gente que entre a nuestra empresa sea correcta, sana, decente, y el polígrafo ayuda a eso. Les quiero decir que es impresionante. Yo nunca me imaginé que este país estaba tan podrido. No voy a hablar, pero si son vendedores, si son de esto, del otro, gerentes, tal. Pero de 10 personas que pasan todas las demás pruebas, una pasa el polígrafo. Es una vergüenza. Porque lo que quiere decir es que esas 9 otras personas tienen cualquier cantidad de efectos en esto. Y tenemos muchas dificultades para contratar a la gente. Bueno, y necesitamos esto. Este punto es muy importante. Y esta disciplina personal y social, ¿no? Esto es lo que pasó aquí, que yo decía que sin disciplina social, este señor casi acaba con el puente, casi mata a la gente que iba al lado. Esto fue esta semana, antier, no ayer, antier. Estaba violando, o sea, tractomula no puede transitar por ahí, etc. ¿Y? No le importa. El rol de la logística, ustedes lo saben, en este tema, rol muy importante. Hay una oportunidad muy grande versus China hacia el mercado de los Estados Unidos.
Fletes por mar, nuestras ventajas frente a China. Nosotros le podemos ganar a los chinos. Estamos más cerca, llegamos más rápido, los fletes son más baratos. Aquí están los tiempos. Por aire. Esta es la penúltima. Esto ha generado mucha controversia. La primera dama me pidió que la acompañara en el consejo asesor de esto. Yo no pude ir a ninguna reunión, pero la gente que ha hecho esto sabe lo que hace y lo ha hecho perfecto. Hicieron una investigación, llegaron a la conclusión de que en lo que somos buenos los colombianos es porque le ponemos pasión. Y por eso llegaron a la conclusión que lo más importante resaltar de Colombia hacia afuera y hacia adentro es que nosotros tenemos pasión para lo malo y para lo bueno. Lo que tenemos que hacer es poner esta pasión al servicio de lo bueno. Y cambiar este país pensando en Colombia. Y eso está en nuestras manos. Gracias. Qué pena. Agradecemos al doctor Carlos Arcesio Paz su participación en el encuentro. Y a continuación la doctora Marta Lucía Bernal Marulanda, gerente de la ANDI seccional Valle del Cauca, realizará el cierre del 11º Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística. Bueno, no quiero demorarlos más. Gracias, doctor Paz. La verdad es que estos logísticos son muy exigentes con el horario. Antes de dar las palabras de cierre, quiero agradecerle a todo el personal del equipo ANDI que ha hecho posible la realización de este evento trabajando de manera incansable durante un año.